director, representante, ¿no? Del Foro Salud, justamente para conversar primero respecto del TPP, porque el Perú, bueno, no es que el Perú, Estados Unidos ha dicho que no continúa con el tema, es decir, que las posibilidades de llegar a ejecutar el TPP se fuman definitivamente, y el otro, el tema de el INEN. Alexander, un placer como siempre. ¿Por dónde arrancamos? Tú dirás. ¿INEN? INEN. Ok. Vamos por el INEN. Vamos, a ver, hay un nuevo decreto legislativo, ¿no? Algunas voces dicen que está bien, pero otras voces que no. Parece que hay una posición intermedia finalmente. La ley que otorga facultades al gobierno no incorpora la materia de salud en ninguna parte. Más bien hay un antecedente que aquí yo te he traído, que es la ley que otorga facultades para la reforma de salud el 9 de agosto del año 2013, muy específica, muy concreta, donde están señalados todos los puntos que se reformaron en la época de Ollanta Humala. Mientras que si tú buscas en la ley actual, en todas las páginas encuentras la salud referida 2 veces en temas anexos. Utilizar un párrafo del inciso H inserto en reactivación económica y formalización es una exageración, una acrobacia legal. O sea, eso iba a caer y va a hacer que caigan todos los decretos legislativos de salud. No se han debido meter con el tema salud, no estaba dentro de sus facultades. O sea que desde ese punto de vista el fujimorismo no es un tema que quiere golpear, sino que en verdad no corresponde tocar salud. No corresponde tocar salud. Okay. Están débiles y por eso justamente el trabajo que se ha hecho ahí ha demostrado que no hay las facultades. Ok, no hay facultades. Ahora, la situación del INEN es real. Ahí vamos a la otra parte, ¿no es cierto? O sea, que el INEN requiere ponerle el ojo y ver todo lo que pasa dentro de ahí, es cierto, claro que sí, pero también hay que ponderarlo en el sentido de que hay una política pública nacional que es el Plan Esperanza, que ha incrementado la atención del cáncer como nunca en la historia de nuestro país. Estamos hablando de más o menos 120 millones de soles dedicados expresamente a la atención, más el presupuesto del INEN, conjunto que son 300 millones de soles y casi 900 millones de soles en todo el presupuesto público del país dedicado al Plan Esperanza. Okay. Entonces, pero el INEN no es una isla en el sistema de salud nacional. Todos los hospitales del país tienen una serie de problemas y el INEN también los enfrenta, como es obvio. Entonces, ¿cuál es el camino para pero perdón que te interrumpa, Alexander. O sea, digamos, independientemente de que no están facultades, si tuviese tenido facultades para salud, igual no sería la solución al problema del INEN, más allá de que hay cosas buenas, hay algunas irregularidades que por ahí no le permiten ser más eficiente todavía de lo que podría ser en la lucha contra el cáncer. La solución no pasaría por lo ver al MINSA, sino corregir lo que está pasando hoy en el INEN. Mira, el MINSA, justamente, por ejemplo, el MINSA hace 2 meses ha tenido que enfrentar la desactivación del IGES. El IGES es el Instituto de Gestión que absorbió todos los hospitales y redes de atención de Lima. Se los llevaron del MINSA, los sacaron al Instituto de Gestión. Y el fujimorismo, contradictoriamente, anuló esa norma y ha regresado al MINSA toda la administración y los procesos burocráticos de todos los hospitales de Lima. Son 3.000 millones de soles. Súmale a eso que le quiere regresar el INEN. ¿Cómo vas a gestionar eso? Entonces lo que faltaría sería, bueno, el INEN es un instituto especializado, ¿de acuerdo? Como está el INO, como está el Instituto Nacional del Niño, como está el Instituto de Enfermedades Neurológicas, como está el Instituto de Rehabilitación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la política para una nueva gestión, una reforma de la gestión de estos institutos nacionales? ¿Qué se plantea? Porque es muy sencillo decir, vamos a traer al INEN para hacer estas cosas, pero el aparato institucional del MINSA no está preparado para gestionar, para administrar, teniendo en cuenta además que Lima es la única región que administra directamente los hospitales y la idea era ir delegando todas esas situaciones para que se formen las capacidades. Entonces no es la solución eliminar esto de versión de ODP, ¿no? Organismo, o sea, esa... la ODP, la OP, Organismo Público Ejecutor, le permite tener una relación más directa en negociación de su presupuesto con el Ministerio de Economía, por ejemplo. Le permite tener normas internas de gestión para abastecimiento, compra de medicamentos, etcétera, en las cuales el INEN ha estado, digamos, al día, ¿no? Como los otros hospitales de Lima. Hay un dato interesante. El INEN es el único hospital de Lima que no fue declarado en emergencia. Cuando salió la ley de hace unos meses de la ministra García, el INEN no, todos los demás hospitales fueron declarados en emergencia, ¿no? Entonces, eso permite que sea una OPE. Ahora, ¿es el modelo para mejorar la gestión de los institutos, de los hospitales grandes del país, una OPE? Bueno, eso es lo que tendría que discutirse, porque esto se ha hecho de manera acelerada. Es un facilismo de la ministra traer. Ahora, claro, ¿por qué ella ha sentido que finalmente, o sea, qué es lo que está pasando en el INEN, que la ministra se ha ido por la parte más facilista y ha dicho, bueno, que regrese al Ministerio de Salud? El INEN está cruzado por una serie de intereses. El cáncer en el país
una prioridad nacional, pero también tiene intereses de negocios e intereses privados. Hay una influencia muy directa que la ministra no lo dice. Hay una gran empresa en el país que trabaja el tema del cáncer, que es Oncosalud. Sí. Entonces, es un secreto a voces que... Sí, porque estoy harto de los secretos claro. a voces. Entonces, nadie lo dice. Tú ves hablar a media voz aquí en nuestro país. Ella es ministra de Salud. O sea, ella, pero sin embargo en su artículo del día domingo no dice los intereses, dice, pero no responde, no los menciona, no se mete con Oncosalud. Que lo diga, es muy sencillo. Acá hay un informe de Contraloría que ya existe. Este informe fue entregado por el Contralor Curi al Congreso hace casi 3 años y están acá. Esto lo pueden leer y hay una serie de, digamos, cosas que hay que investigar muchísimo más, que está incluida también el tema de Oncosalud, la falta de pago de los privados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay otro tema grande, importante, que es la construcción de la Torre Esperanza, que ya está presupuestada y que al 31 de diciembre se debió entregar la segunda remesa de 50 millones de soles. Estamos hablando de una inversión de casi 300 millones de soles. Y esa torre ha tenido juicios, idas y venidas, han tenido que anular las licitaciones y finalmente se está autorizada con presupuesto para su construcción. La ministra ha dicho que no tiene terreno. ¿Dónde construirse esa torre cuando el terreno ya está determinado en una esquina del propio INEM? Tiene un terreno inmenso, claro, que puede subir para arriba, que puede crecer arriba. Un indicador clave va a ser que en marzo se ponga el primer ladrillo de esa torre, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, el asunto de fondo creo que es cuál es la orientación del Ministerio de Salud para abordar el tema de la gestión hospitalaria. El INEM es un caso importante, sí, de acuerdo. En todos los hospitales hay el tema de corrupción, etcétera, etcétera. Y intereses privados que secuestran de alguna manera esos hospitales. El INEM tiene influencia privada. Ahí hay una parte del Instituto del Cáncer que trabaja con Oncosalud hace muchísimo tiempo. Bueno, que sea transparente. Ahora, también es cierto que hay cada vez más crecimiento de la atención del Seguro Integral de Salud. Antes era 80-20, ahora es al revés, 20-80. Pero todavía hay una serie de cuestiones, ensayos clínicos también. Eso lo hemos denunciado el día... El INEM hace cantidad de ensayos clínicos. ¿Cuánto cobra un profesional de la salud por captar el ensayo clínico? Estamos hablando de... Pero la denuncia es que se tira la plata del Estado peruano y en verdad esa plata que mandan los laboratorios de afuera se le embolsican empresas. Bien, la historia sería más o menos así. Viene la plata del ensayo clínico, ¿no es cierto? Y la plata viene para que el investigador administre todo lo que tiene que darse. Sí. Pero se estaría utilizando, ¿no? Insumos, más análisis, de que el propio INEM los asume con su propia cuenta. Y los doctores... Y ahí habría que ver. El informe de Contraloría dice que habría que investigar un poco más esos temas, ¿no? Entonces, hay una serie de asuntos cruzados que tienen que transparentar. Entonces, si queremos cambiar descentralizar el cáncer, por ejemplo, el presidente Kuczynski que hoy día lo ha dicho, eso depende del INEM solamente. ¿Y por qué no denunciaría con nombre y apellido que el tema es la corrupción o posibles conflictos de intereses de Oncosalud? ¿Y por qué irse por el lado de, bueno, yo no denuncio a nadie, pero tráiganme todo a mis manos al Ministerio de Salud? Bueno, a veces las autoridades no se quieren pelear, digamos, ¿no? Es decir, este mundo es tan chico, pero en todo caso corresponde en una situación tan delicada que ya se ha puesto sobre la palestra este asunto del INEM y yo diría, la congresista letona hoy día en la mañana en la radio dijo que luego de esto hay que tener una agenda legislativa sobre temas de salud. Sí. Bueno, ¿dónde está la agenda legislativa del financiamiento? ¿Dónde está de la gestión hospitalaria, de las relaciones? ¿Cuántos médicos del INEM trabajan en Oncosalud? Eso lo cruzan nomás, ¿sabes? Entonces, ¿eso tiene influencia? ¿Hay derivaciones? Ahora, sí, Oncosalud, el dueño entiendo es un doctor Vallejo, pero que además habría estado en el INEM y habría dejado a un grupo de gente vinculado a su propia empresa. Los dueños de Oncosalud, eso es de conocimiento público, son el doctor Carlos Vallejos, ex ministro de Salud, y el doctor Luis Pinillos, ex ministro de Salud. Ambos durante el gobierno de la Prista. Del primero y del segundo. El doctor Carlos Vallejos era director del INEM en la época que también era director de Oncosalud. Eso es conocido. Conflicto de intereses acá. No, es conocido. Y hubo una denuncia en aquella época de conflicto de intereses, me acuerdo perfectamente que desde Foro Salud hicimos, ¿no? Esto se conoce, ¿no? Y entonces, sin embargo, nada cambia. Ahí quedó, bueno, después salió Vallejos, vino otra persona, y finalmente Tatiana Vidal, etcétera, pero en el INEM sí pasan cosas serias, pero el camino que se ha escogido, un decreto legislativo que no está autorizado, que te saca un artículo que dice regrese el INEM, ya no existe la ley de creación del INEM, sí, es muy sencillo, muy facilista, y la verdad, con ese articulito, pues la verdad, ¿por qué habría que estar a favor de que vuelva todo el Ministerio de Salud? Porque además el Ministerio de Salud tampoco garantiza nada. ¿Qué garantiza el Ministerio de Salud? Claro, no garantiza nada. El Ministerio de Salud no tiene viceministro de prestaciones. Sí. Hace más de un mes. Y si además no denuncia este tema con la misma ligereza respecto del caso Moreno, venimos perdidos. Tiene Procuraduría, el Ministerio de Salud tiene área legal.
Y aquí están los informes, las cartas del Contralor entregando el informe al Congreso de la República. O sea, existe. No es novedad esto del INE, pero siempre sale a luz. Y esta es la vez que más ha salido a luz, pero otra vez que ojalá que esta vez no. Correcto. Ojalá que esta vez no sea Vamos así. a estar atentos entonces, pero interesante, ¿no? Porque claro, esos decretos legislativos vinculados a salud no deberían pasar, pero obviamente se le debe exigir al Congreso tener una política para reformar una agenda legislativa, porque la mayoría de los decretos no aportan casi nada. Hay un cuestionamiento serio por el tema de los cosméticos. Sí, eso te quería preguntar también. ¿Qué sabes al respecto? Digamos, bueno, no ha debido pasar tampoco, se ha querido facilitar el negocio, es una irresponsabilidad para con la salud. Pero claro, es algo que no se imaginaba que iba a salir y hay comunicaciones de los gremios asociados. Sí, químicos farmacéuticos. No, de los gremios de las empresas, claro, que estaban planteando esa agenda. Hay un audio que está circulando por ahí del ministro. Del ministro Yufra, justamente en esta reunión, yo los voy a ayudar. Entonces, esto es un tema de salud que ha venido por otro lado, se ha firmado y ha salido este decreto de los cosméticos. Han anulado las redes integradas de salud, han anulado la Escuela Nacional de Salud Pública, han debilitado al INS también, reduciéndole su categoría, el Instituto Nacional de Salud, el que tiene que ver con el tema de control de los medicamentos, de la salud pública, a su salud también. A su salud se le quita la capacidad de acreditar y categorizar los establecimientos de salud, etc. Entonces, son decretos que se van a caer y lo que implicaría es que el compromiso del fujimorismo, que tiene mayoría, y de otros grupos políticos, sea colocar una agenda legislativa. Alexander, el tiempo me gana, pero en dos palabras, el tema del TPP, bueno, ustedes han estado siempre en contra, ¿no les parecía que esto iba a favorecer, digamos, la salud de los peruanos por el tema de los medicamentos? Sí, era clarísimo, el tema de los medicamentos, el propio presidente Kuczynski lo ha dicho hoy día. El gobierno anterior lo negó, no hay 5 años más, las patentes, todo va a quedar igual. El propio presidente Kuczynski ha dicho hoy día, si es que se hace otra forma de TPP sin Estados Unidos, porque ya no va a haber TPP, entonces el Perú no aceptaría estos 5 años más de protección de datos de prueba, ¿no? ¿Y por qué sí se lo aprobaban cuando Estados Unidos estaba dentro? Claro, y ahí está la ministra Magali Silva. La ministra Magali Silva se impuso al Ministerio de Salud, al ministro Aníbal Velázquez, y nos hizo firmar ese tratado con los 5 años más de protección de datos de prueba. Alexander, ¿quién diría qué ironía? Bendito sea Donald Trump. No, creo que no, porque imagínate, Donald Trump está haciendo una serie de cuestiones, o sea... Pero bueno, para este tema en particular, más allá de bromas. Sí, pero es un punto, ¿no? Correcto. Pero es, creo, un atentado contra todos los latinoamericanos. Muchas cosas que está haciendo. Correcto, no, definitivamente esas son otras cosas. Alexander Saco, un placer como siempre. Muchas gracias. Pausa.